Saludos, amantes de las historias escalofriantes. Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de terror, donde cada relato te sumerge en un mundo de misterio y oscuridad. Hoy, prepárense para sumergirse en una trama que desafiará los límites de la realidad. ¿Están listos para adentrarse en la inquietante historia de la Luna Sangrienta, hombres lobo y un destino que se entrelaza con la propia esencia de la noche? La Luna Sangrienta se alzaba majestuosa en el cielo nocturno, arrojando su luz rojiza sobre el bosque que se extendía frente a mí. Mis pies crujían las hojas secas mientras avanzaba entre los árboles, siguiendo un sendero antiguo que apenas se distinguía en la penumbra. La brisa fría de la noche acariciaba mi piel, y un escalofrío recorría mi espina dorsal. Sabía que aquella noche sería diferente, pero nunca imaginé cuán aterradoramente diferente sería. Me llamaban Alana, y siempre había sentido una conexión especial con la naturaleza. Sin embargo, esa noche, incluso los árboles parecían susurrar sombras de advertencia. Traté de ahogar mis miedos, diciéndome que solo eran nervios infundados. Pero mientras avanzaba, la oscuridad se cerraba a mi alrededor, y el silencio se volvía ominoso. A lo lejos, divisé la figura de un hombre lobo, con pelaje gris y ojos amarillos que brillaban con una intensidad sobrenatural. Mi corazón latió con fuerza mientras me quedaba inmóvil, observándolo. La leyenda de la Luna Sangrienta cobraba vida ante mis ojos. Traté de convencerme de que era solo un truco de la mente, pero la presencia de la criatura era demasiado real. Me apresuré a alejarme de la visión aterradora, pero cada vez que miraba hacia atrás, el hombre lobo estaba más cerca. Cada vez que mis ojos se encontraban con los suyos, sentía que su mirada perforaba mi alma. Mis pasos se volvieron frenéticos, pero el sonido de las patas del lobo resonaba detrás de mí, una constante amenaza acechando en la oscuridad. En mi intento desesperado por escapar, me interné en un claro del bosque, solo para descubrir una escena surrealista. Un círculo de hombres lobo, todos con pelajes de diferentes tonalidades, se reunía alrededor de una fogata, sus ojos brillando con una luz sobrenatural. El crujir de sus fauces y los gruñidos formaban una cacofonía que reverberaba en el aire. Fui testigo de una danza frenética mientras los hombres lobos se movían en armonía con la Luna Sangrienta. Cada aullido parecía invocar una presencia oscura que se deslizaba entre los árboles. Me escondí en las sombras, sintiendo la mirada de las criaturas sobre mí. Sabía que no debía ser descubierta, pero algo en mí deseaba comprender la conexión entre ellos y la luna. De repente, la danza cesó, y los ojos amarillos se posaron directamente en mí. Un susurro en un idioma antiguo llenó el aire, y las criaturas se acercaron, formando un círculo a mi alrededor. Mis piernas temblaban mientras sentía una presión creciente en mi pecho. No era solo miedo, era algo más profundo, como si la luna misma reclamara mi presencia. Una figura destacó entre los hombres lobo, más grande e imponente. Tenía la apariencia de un líder, con cicatrices que narraban batallas pasadas. Se acercó a mí con gracia, sus ojos revelando una inteligencia que contradecía la bestialidad de su forma. «Hija de la luna», murmuró con una voz que resonaba en mi mente. «Tu destino está entrelazado con el nuestro». Intenté retroceder, pero estaba atrapada en el círculo de criaturas. La figura se acercó más, extendiendo una mano hacia mí. El contacto fue eléctrico, como si una corriente de energía fluyera entre nosotros. Visiones se agolparon en mi mente, bosques oscuros, rituales ancestrales y una conexión perdida en el tiempo. La Luna Sangrienta despierta nuestro poder, continuó. Y tú, Alana, eres la elegida para ser parte de esta danza eterna. La presión en mi pecho se intensificó, y de repente me vi transformándome. Mis extremidades se alargaban, mi piel se cubría de pelaje, y mis sentidos se agudizaban. Me encontré aullando con la manada, participando en la danza que parecía desafiar las leyes de la realidad. Pero, en lo más profundo de mi ser, una voz susurraba que esta conexión no era solo con la manada, sino con algo más oscuro y antiguo. Algo que había existido antes del tiempo registrado. La Luna Sangrienta alcanzó su cenit, y la danza alcanzó su clímax. En ese momento, me vi atrapada entre dos mundos, el humano y el lobo, la realidad y la pesadilla. Mi conciencia luchaba por comprender lo inexplicable mientras la figura líder me miraba con una mezcla de satisfacción y tristeza. La historia de la Luna Sangrienta,
los hombres lobo y mi propia transformación se entrelazaban en una trama más compleja de lo que jamás habría imaginado. Mientras la danza continuaba, me preguntaba qué significaba realmente ser la elegida y qué destino me aguardaba en las sombras de la luna sangrienta. Mi conciencia se debatía entre la realidad y la ensoñación, atrapada en un limbo donde los límites entre lo humano y lo sobrenatural se desvanecían. La manada continuaba su danza frenética, y yo, envuelta en mi pelaje de lobo, me unía a ellos con una conexión que iba más allá de lo físico. Mis sentidos se agudizaban, percibiendo los latidos de la naturaleza y los misterios que yacían en las sombras. A medida que la luna sangrienta seguía iluminando el claro del bosque, la figura líder se acercó, guiándome hacia el centro de la manada. En sus ojos, descubrí la tristeza de un ser que había perdido mucho a lo largo de los siglos. Susurros antiguos se mezclaban con el viento, revelando fragmentos de la historia que se desdoblaba ante mí. Alana, elegida por la luna sangrienta, pronunció el líder con solemnidad. Tu conexión con nosotros es ancestral, una danza que se repite en cada ciclo lunar. Has despertado algo que haya sido dormido durante eones. Mis pensamientos se enredaban mientras trataba de asimilar la magnitud de mi destino. ¿Cómo podía ser yo la elegida? ¿Qué vínculo secreto me conectaba con aquellos seres que se transformaban bajo la influencia de la luna sangrienta? La manada continuaba a mi alrededor, aullando en armonía con la misteriosa melodía del bosque. La tierra temblaba bajo sus patas, y la realidad parecía distorsionarse a mi alrededor. En un instante, me encontré en un lugar etéreo donde las leyes conocidas no aplicaban, un espacio entre dimensiones donde la luna sangrienta trascendía su simple reflejo en el cielo. La figura líder extendió sus brazos, convocando energías ancestrales que danzaban a nuestro alrededor. Luces destellaban en el aire, revelando imágenes de antiguos rituales y seres que nunca habrían encontrado su lugar en la realidad cotidiana. Sentí que mi propia esencia se fusionaba con esa danza etérea, parte de algo mucho más grande que mi comprensión. Alana, acepta tu destino, susurró la figura líder mientras las luces se intensificaban. Eres la puerta entre dos mundos, la elegida para equilibrar la dualidad que yace en las entrañas de la luna sangrienta. En ese momento, una presión insoportable se apoderó de mi ser. Mi forma de lobo se desvaneció, y me vi envuelta en una espiral de energía que parecía arrastrar mi esencia hacia lo desconocido. La manada aullaba en respuesta, como si celebraran mi transición hacia un estado superior de existencia. Fui consumida por una luz deslumbrante, mi conciencia elevándose por encima de los límites de la realidad. Visiones de mundos distantes y épocas olvidadas danzaban frente a mis ojos. Voces susurraban secretos cósmicos, y mi ser se entrelazaba con fuerzas que superaban toda comprensión humana. El espacio-tiempo se distorsionaba, y mientras me perdía en la trama cósmica, la figura líder pronunció sus últimas palabras. Alana, hija de la luna sangrienta, serás la guardiana de la dualidad. Tu destino se entrelazará con cada ciclo lunar, y tu existencia será el equilibrio entre la luz y la sombra. La luz alcanzó su máxima intensidad, y me sumergí en la vastedad del desconocido. Desperté en el claro del bosque, pero la atmósfera había cambiado. La luna sangrienta aún reinaba en lo alto, pero su resplandor había adquirido una calidez que antes no poseía. Mis sentidos humanos volvieron a mí, y me encontré de pie, mirando a mi alrededor con una mezcla de asombro y comprensión. La manada de hombres lobo ya no estaba presente, pero sus ecos resonaban en el aire. Me percaté de que mi conexión con ellos persistía, pero ahora estaba imbuida con un propósito más elevado. Era la guardiana de la dualidad, un puente entre dos mundos. La figura líder había desaparecido, pero su presencia se manifestaba en la brisa, recordándome mi papel en esta danza cósmica. Me interné en el bosque con una nueva perspectiva, percibiendo los matices ocultos de la naturaleza que antes se me escapaban. La luna sangrienta me guiaba, y yo seguía su luz con un propósito renovado. A medida que exploraba mi nueva existencia, descubrí que podía cambiar entre mi forma humana y la de lobo a voluntad. La dualidad que había sido invocada en mí se manifestaba en cada aspecto de mi ser. Mi presencia se convertía en un equilibrio entre la luz y la sombra, un recordatorio constante de la danza cósmica que me unía a la luna sangrienta. No era una vida normal, pero abracé mi destino con valentía. Durante las noches de luna llena, me transformaba en lobo y exploraba los límites de la realidad, manteniendo la armonía entre los dos mundos.
La dualidad se extendía incluso en mi vida cotidiana, donde las experiencias humanas se entrelazaban con la esencia ancestral que ahora fluía a través de mí. Sin embargo, la paz no duraría mucho. Un oscuro presagio se cernía en el horizonte, una sombra que amenazaba con perturbar el equilibrio que yo, como guardiana, debía mantener. La luna sangrienta me susurraba advertencias, y en el reflejo de sus luces rojizas, vislumbré un conflicto ancestral que se avecinaba. Mi historia como la elegida de la luna sangrienta aún estaba lejos de su conclusión. Mientras la dualidad persistiera en la danza cósmica, yo seguiría siendo la guardiana, enfrentándome a desafíos que trascendían el entendimiento humano. La luna, testigo silente de mi destino, continuaba su viaje a través del cielo, llevando consigo secretos y misterios que solo aquellos unidos a su danza podían comprender. Y hasta aquí llegamos, queridos seguidores del terror. ¿Qué les pareció esta historia de la luna sangrienta? No olviden dejar sus comentarios, suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un escalofriante detalle de nuestras futuras narraciones. Compartan este video con aquellos valientes que buscan emociones fuertes. Nos vemos en la próxima, cuando la oscuridad reclame de nuevo su lugar en nuestras historias. Hasta entonces, manténganse a salvo en las sombras,